los que eran por tarea, los suben por tarea como subieron el parcial. En cada caso está bien estipulado, bien ahí explicado cómo tienen que hacer para mandarlos. Para mí es más sencillo por tarea, porque con tarea yo puedo corregirlos y hacerles los comentarios en el mismo, en el aula misma, entonces es mucho más fácil que por mail, y además nos queda como el registro dentro del aula de los trabajos que ustedes entregaron, lo que fuimos haciendo, por eso es mejor aquellos que yo les puse por tarea, inténtenlo hacerlo ahí a través del aula, ¿sí? En cada caso está bien explicadito, así que no creo que tengan problema. Cualquier cosa, me escriben ahí por el chat. Vieron que en el aula, al lado del correo electrónico interno del aula, hay como una especie de iconito de un chat. Ese chat está buenísimo para cuando quieren hacer alguna pregunta de dudas, o como estas cosas así, o por dónde hacen tal práctico, etc. Les subí, no sé si vieron, subí el miércoles y hoy también unas clases grabadas de explicaciones, es leer con, la idea es leer con ustedes, o que ustedes lean conmigo en realidad con el video, los textos por ahí de Matelar, Zaperas, que me parecían que eran los más complicados, y les subí un práctico nuevo, que bueno, es como más diferente, así que bueno, véanlo, cualquier cosa me escriben ahí en el chat si tienen dudas. Lo atrasado, por supuesto que lo pueden ir entregando por todas estas cosas que ya explicaba Mario hace un ratito. Bueno. A ver si hay otra pregunta ahí. Ahí está, no. Aprovechen si hay alguna pregunta para Julieta, si no, arranco yo. ¿Sí? Sí, arrancá y, bueno, cualquier cosa pregunten, no pasa nada. Bueno, voy a ser muy breve con esto por dos motivos. Primero porque entiendo y me parece lógico que quieren ver los parciales y demás, así cierro y empiezo a cargarle los parciales con las devoluciones para que los puedan ir levantando. Lo vamos a hacer lo más rápido posible. Pero por otro lado también teniendo en cuenta que la idea es que una vez que estén subidos los materiales empiecen a leer, la propuesta va a ser como muy breve, muy sintética, muy de algunas pistas como para que arranquen la lectura de la nueva escuela a partir de, no la arranquen tan de cero, sino a partir de algunas primeras ideas. Sí quiero antes de eso, yo no sé qué tanto han recuperado después del parcial, si han vuelto sobre algún tema y demás, pero simplemente me gustaría preguntarles si hay algo de Escuela de Frankfurt de lo que charlamos que no se haya entendido, que quieran que mencione, que vuelva, alguna cuestión puntual que no se haya comprendido de lo que charlamos. Dejaría como abierto ahí, antes de entrar a los estudios culturales, a ver si hay algo que no se comprendió. No. ¿Estamos bien? Entonces, bueno. Bueno, yo puedo un minuto antes. Sí, sí. Nada, yo lo que quería decirles es que yo sé que Frankfurt es un tema bastante complejo y está bueno que le dediquen un tiempito porque es como más difícil. Yo les subí también, me había olvidado, además de las clases de Mario, que está bueno que las vuelvan a ver, un video cortito de este filósofo que tiene unas clases en Canal Encuentro, una sobre Marx, que si bien no es propio de la materia, les va a servir como para comprender mejor la escuela, así que véanla esa. Y después habría ahí un foro para que, si todavía no han leído y surgen nuevas dudas, o surgen dudas, que las escriban ahí, así podemos ir respondiendo, y pueden llevar una lectura, una buena lectura, comprender mejor el tema. ¿Está? Bueno. Bueno, entonces, por supuesto que igual no es definitivo la intervención ahora y no es obligatorio. Siempre, Julieta lo repite constantemente, tenemos
a disposición los foros, o, digamos, hay espacios en las clases mismas dentro del campus para que puedan hacer alguna consulta. De hecho, la hacen, yo respondo bastante los correos que me llegan, o cuando ingreso intento responder todo lo que voy viendo durante la semana, trato de ir respondiendo de cosas que no se entienden. La idea es que los recursos que vamos dejando puedan ayudar un poco a la comprensión de las diferentes escuelas. Bueno, entonces, arranco. Decíamos, ubicábamos a Frankfurt hasta la semana pasada o la otra dentro de las escuelas críticas, ¿no? Escuela marxista, claramente, y cuyos intelectuales eran alemanes, ¿no? La escuela de Frankfurt con sus referentes y con aquellas ideas fuerza que trabajamos respecto de la crítica al capitalismo, la doble fascinación contra o con su carácter negativo respecto de los movimientos totalitarios en Europa y del capitalismo, el concepto de industria cultural, el concepto del hombre unidimensional de Marcuse. Bueno, me parece que de esa mirada o aporte de los teóricos de la escuela crítica de Frankfurt, vamos a tener una nueva mirada, u otra mirada, crítica también, marxista también, pero en Inglaterra. Es lo que se conoce como los estudios culturales, es el nombre de la escuela, sería en este esquema de los que venimos viendo la cuarta escuela, ¿no? Escuela norteamericana, escuela de Palo Alto, escuela crítica, o la escuela de Frankfurt, y esta última que serían los estudios culturales, también llamada escuela de Birmingham, ¿no? En alusión a esa ciudad de Inglaterra, de la cual eran gran parte de los intelectuales de los estudios culturales. Para anotar, Raymond Williams, Richard Hogarth, Edward Thompson y Stuart Hall, que Stuart Hall no es inglés, sino es de Jamaica, pero va a ser un aporte importante, sobre todo en la segunda generación de los pensadores de los estudios culturales. ¿Se entendió entonces? El máximo referente de los estudios culturales británicos, que son estos estudios culturales, es precisamente Raymond Williams. Es de alguna manera el padre o el referente más importante de los estudios culturales británicos. El libro donde me voy a poner un almohadón así estoy un poquito más alto. El libro de referencia, que es la piedra inaugural de la escuela, es Cultura y Sociedad, un libro publicado en 1958 por Raymond Williams, donde se plantean las bases de esta propuesta teórica que va de alguna manera a ofrecer una nueva mirada distinta respecto de la cultura y de la comunicación. ¿Sí? Entonces, los estudios culturales van a aparecer en Inglaterra, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, es decir, de 1950 en adelante. Más o menos coincide con el tiempo de aparición de la Escuela de Frankfurt, pero como vamos a ver, ¿qué tienen de diferente? Porque hay algunos puntos en los que estos estudios culturales van a oponerse o van a criticar a la teoría crítica, a pesar de que las dos son miradas críticas respecto de el capitalismo, sobre todo, porque son escuelas marxistas, digamos, ¿no? Entonces digo, Raymond Williams, Richard Hogarth, Edward Thompson, sobre todo ellos tres son los intelectuales o los teóricos de la escuela de Birmingham de la primera generación. Primera generación de los estudios culturales. ¿Se acuerdan que en Frankfurt teníamos también como dos generaciones? Nosotros vimos solo una, la segunda es la de Habermas, en los 70. Acá en los estudios culturales también encontramos dos generaciones. Una primera con Williams, Hogarth y Thompson, y una segunda, un poco más tardía, ya cerca de los 80, con el jamaiquino Hall. Bueno, básicamente para notar, la escuela de Birmingham van a resignificar, es decir, van a dar un nuevo concepto, un nuevo significado al concepto de cultura, clase y poder. Y ahí está un poco el corazón de la escuela, es decir,
lo más importante para ellos va a ser poner en tela de juicio o poner en remojo o criticar el concepto de cultura que hasta ese momento era la acepción más común o la más universal, que es el concepto de cultura que tenía la Escuela de Frankfurt. ¿Se acuerdan? Para Frankfurt, la cultura era eso que estaba por fuera de la sociedad. Uno accedía a la cultura a través de la contemplación, de experimentarlo, ¿no? Recuerden, para Adorno, para Horkheimer, para Marcuse, para Fromm, que eran los pensadores de la Escuela de Frankfurt, el arte, la cultura, estaba por fuera de la sociedad. Es decir, uno iba en busca de esa trascendencia, de construir ese aura a partir de la contemplación de una obra de arte, de escuchar un disco musical o de escuchar un recital, bueno, justamente un disco no, porque ellos se van a oponer precisamente a eso. Pero digo, había una relación de distanciamiento entre la sociedad y la cultura. Por eso se le llama la alta cultura, para Frankfurt. Los pensadores de los estudios culturales van a dilapidar ese concepto, lo van a derribar, es decir, lo van a criticar. Van a decir, la cultura está dentro de la sociedad. Y fíjense qué parentesco, qué cercanía tiene esto con lo que planteaba Uranga, y que lo escribieron ustedes en sus producciones la semana pasada. La cultura en el seno de la sociedad. Una práctica cultural está adentro de la sociedad, no afuera. Es una cuestión semántica, es una cuestión del significado que le damos a un concepto. Para los estudios culturales, la cultura, o mejor dicho, los pensadores de los estudios culturales van a dejar de hablar de cultura para empezar a hablar de culturas, con S, abriendo muchísimo el panorama para transmitir esta idea de que no hay una sola cultura única. Y acá voy a tironear un poco para ayudarnos a pensar en términos un poco más filosóficos. La irrupción de los estudios culturales, que como decíamos va a producirse aproximadamente a partir de 1950 en adelante, coincide con un tiempo filosófico, histórico y demás, que se conoce con el nombre de el fin del discurso único de la modernidad. Es un momento en el cual, sobre todo a la luz de la Segunda Guerra Mundial, cuyo producto más espantoso va a ser el Holocausto, la muerte de 6 millones de judíos, pero también en 1915 el genocidio armenio a manos del Imperio Otomano Turco. Ahora se cumplió un nuevo aniversario hace muy poquito. Diego pregunta ahí, ¿el fin de qué? El fin del discurso único de la modernidad. Alicia dice que se corta, eso puede tener que ver a veces con la señal de Wi-Fi o la conexión que tienen, hace a veces algunas interrupciones. Retomo ese concepto. La segunda mitad del siglo XX, 1950, es tomado ese periodo de años como el momento del fin, si se quiere, de la modernidad, o como el fin de los discursos únicos en la modernidad, ¿no? De alguna manera entra en crisis, sobre todo para la filosofía, que nos ayuda a pensar, a reflexionar, a hacernos preguntas acerca de la vida, se marca como un periodo en el cual se extinguen, terminan, entran en crisis el discurso único de la modernidad. Ese discurso, que era el discurso del método científico, el discurso de la verdad racional, ese discurso de las ciencias sociales positivistas, bueno, entra en crisis porque de alguna manera los hechos demuestran
que el hombre se volvió contra el hombre filosófico, digo, ¿no? Se volvió contra él mismo. Las peores atrocidades, los peores genocidios, el daño irreversible al medio ambiente, el genocidio armenio, el holocausto, el estalinismo, Franco en España, Mussolini en Italia. Es decir, entra en crisis ese paradigma que decía que la modernidad iba a llevar al crecimiento ilimitado, al progreso ilimitado de la sociedad. Fíjense en el momento en el que estamos. Entonces, en ese momento, en 1950, con ese clima de época, de ruptura de ese discurso único de la modernidad, no era casual, iba justamente a aparecer en ese escenario este discurso de los estudios culturales que hablan de romper el concepto de cultura único, válido, como la cultura, como lo más bello de la sociedad, como lo más alto de la sociedad. Se empieza a pensar en la cultura como la cultura o como culturas, como la posibilidad de que haya expresiones culturales al interior de determinados colectivos. Entonces, para los estudios culturales, la cultura no va a ser solamente, ojo con eso, no va a ser solamente un recital o un concierto de música clásica, sino va a ser también una práctica cultural compartir un mate. Pintar grafitis. Usar determinada ropa para identificar a determinado colectivo. Usar determinado tipo y cantidad de piercing para identificarse con determinado colectivo. Esas son, va a decir los estudios culturales, prácticas culturales. La idea es romper la cabeza, romper el esquema con esto de, a partir de los estudios culturales, ya se deja de pensar o se empieza a problematizar el concepto de cultura como lo entendía la Escuela de Frankfurt. ¿Se ve? Es decir, como primera, no vamos a avanzar mucho más hoy, pero como primera aproximación fuerte, el aporte o uno de los aportes más significativos de los estudios culturales es la reinvención, la redefinición, la reinvención del concepto de cultura. Para los estudios culturales, que son marxistas, que hablan en términos de clase, ¿no? Como el marxismo, una clase somete a la otra. Para ellos, la cultura o hablar de cultura también implica analizarla desde una cuestión de clase. Entonces van a hablar de una alta cultura y una baja cultura, o una cultura popular, que es el nombre con el cual conocemos, seguramente muchos hemos escuchado hablar en algún momento de culturas populares. Ese concepto es deudor o viene de el aporte de los estudios culturales. Por primera vez se empieza a hablar de que había cultura en los sectores pobres o más vulnerables. Y ahí me meto un poco con la historia de los pensadores de Birmingham, con Williams, con Hogarth, con Thompson. Eran hijos de campesinos de las zonas rurales de las afueras de Birmingham, todos hijos de campesinos, que se conocen en la universidad y precisamente es la primera generación de hijos de campesinos que van a acceder a una universidad. Entonces ellos van a analizar, van a construir su teoría a partir de su propia práctica, de su propia experiencia histórica y personal. Entonces, ellos que tenían una militancia muy fuerte en el Partido Obrero británico, sobre todo, cuando son juveniles, cuando son adolescentes, cuando ingresan a la universidad, ellos eran alfabetizadores, ¿no? Enseñaban a leer y a escribir a los obreros y a los campesinos. Entonces, se proponen estudiar las prácticas de lecturas de los obreros cuando salían de las fábricas. Se interrogaban por eso. ¿Qué leen?
qué tipo de cultura consumen, qué prácticas culturales tenían los obreros británicos cuando salían de las fábricas. Entonces se encuentran que en esas experiencias colectivas hay cultura, hay intercambio, hay mediaciones simbólicas. Entonces, de ahí, a partir de ahí, tomando como ese material, ellos empiezan a pensar y a repensar su propuesta respecto de lo que es la cultura. ¿Por qué? ¿Por qué el concepto de cultura está instalado como si fuera único, válido, intocable, de cristal, ese concepto del cual hablaba Frankfurt? Cultura hay en la base, cultura hay en un grupo de personas que repiten una práctica y le dan un sentido a su vida. Ese es un poco el origen o el punto de partida. De hecho, el libro de Hogarth y el libro de Thompson hacen una reflexión o una alusión directa a estos temas. El de Hogarth, que es de 1957, se llama Los usos de la alfabetización, aspectos de la clase obrera. Y el de Thompson, que es un poquito más tardío, del 63, se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra. ¿No? Digamos, ahí me parece que hay como un contexto puntual de cómo ellos, de su propia experiencia personal, van a devenir en teóricos de la cultura. Es decir, van a cuestionar la concepción de cultura de Frankfurt. Y hay un dato más. En esto del contexto, en esto de pensar el contexto, ustedes tengan en cuenta que para el periodo que estamos analizando, que es mitad del siglo, 1950 en adelante, el mundo asiste a una serie de acontecimientos. En primer lugar, que hablan de estas rupturas o que van en este sentido de ruptura. La crisis del paradigma de la modernidad, que era esto que les contaba recién, ¿no? La crisis de esta idea de la modernidad de un discurso único y válido para todos. Ese paradigma entra en crisis, se quiebra a la luz de los hechos. En segundo lugar, la Revolución Cubana de 1959, ¿no? Irrumpe en el esquema capitalista una isla con todo un movimiento que es la revolución y con todo lo que ello inspiraba o inspira en el momento, la posibilidad de cambiar el mundo. 2. 3. El Mayo francés de 1968 y todo ese aire romántico, sobre todo encabezado por los jóvenes estudiantes universitarios, contra el gobierno de Gaulle en Francia, ¿no? Mayo del 68, el Mayo francés. Fíjense, perciban el clima, cómo hay un clima de ruptura, de revolución, de querer cambiar el mundo. Clases populares, clases oprimidas que quieren revertir la historia, quieren dar vuelta al mapa, poner los patas para arriba. La explosión o la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Tremendo, tremendo hasta el momento, hasta ese momento, respecto del racismo, ¿no? Yo les voy a subir un recurso que lo compartimos siempre en clase, que es el video de Rosa Parks. Lo voy a anotar en el chat. Rosa Parks. Rosa Parks es de alguna manera el ícono, ¿no? Es emergente de un momento en Estados Unidos donde empieza a darse vuelta a los derechos civiles, sobre todo los derechos negros, respecto de ese racismo tan fuerte que se vivía en Estados Unidos de manera tan tajante. Con una anécdota. Rosa Parks era una mujer, era empleada doméstica, negra, por supuesto, que trabajaba en una casa de familia. Se tomaba el colectivo para ir a trabajar, iba y volvía, y en ese momento regía en todos los estados de Estados Unidos una norma que dividía, reglamentaba, dividía al colectivo en terceras, 3/4 partes del colectivo
tenían asientos reservados exclusivamente para blancos. Y los últimos, que eran 4 asientos o 6 asientos, eran para negros. Entonces, por más que el colectivo adelante fuera vacío, el bus, como le llamaban ellos, los negros no podían viajar en la parte de los blancos. Iban sí o sí en la parte de los negros. Con el agravante o con el atenuante de que el 90% de los usuarios de los colectivos eran negros, que se transportaban para ir al trabajo en colectivo. Con lo cual, de más está decirlo, iban apiñados 70 en un lugar donde cabían 6. Un día, Rosa Parks, que volvía del trabajo, no podía más de las piernas y se sienta en un asiento para blanco, que iba vacío. El chofer se para y le dice que se baje, la agrede. Bueno, ella dice que no se puede, que no le dan más las piernas, que no puede, qué sé yo, y la mete en presa. Entonces, empieza la historia, empieza la leyenda, ¿no? La leyenda de Rosa Parks, que va a convertirse en un hecho histórico que ustedes pueden buscar, que se llama la huelga de los buses, o el paro de los buses, o algo así, que fue toda una movida, una cruzada que va a inaugurar la lucha a favor de los derechos civiles, encabezada por Rosa Parks y Martin Luther King, que eran de la misma iglesia en la cual participaban. ¿Qué hacen? Dejan de tomar el colectivo. Dice, bueno, ok, por supuesto, Rosa Parks está unos días presa, la sacan y empiezan a hacer toda una movida para tratar de hacer el boicot. Se llama el boicot, ahí me acordé, el boicot a los buses. Entonces, no toman más el colectivo. Empiezan a caminar para ir al trabajo, bajo la lluvia, bajo el viento frío, caminan. Por supuesto que pasándola mal. Pero bueno, ¿qué sucede? Las empresas de colectivo empiezan a poner en riesgo su propio negocio, porque los principales usuarios eran los negros. Entonces, después de más de 300 días de huelga, de boicot a los buses, finalmente logran romper esa barrera y permitir que los negros vayan en la parte donde estaban habilitados y demás. Se rompe ese cerco, marcando de alguna manera un hito en lo que fue la lucha o la piedra inaugural de la lucha por por los derechos civiles. Cuarto o tercer elemento de ese contexto que yo les decía recién, en el cual aparecen los estudios culturales, ¿no? Baja cultura, alta cultura. Repaso de memoria, así como me acuerdo lo que decíamos recién de ese contexto. Rosa Parks como ícono de la aparición de la fuerza de los derechos civiles en Estados Unidos. La Revolución Cubana, la ruptura de los discursos o el discurso único de la modernidad y el Mayo francés son un poco el caldo de cultivo en el cual van a ser el marco para que aparezcan los estudios culturales. Los teóricos de esos estudios culturales van a ser los pensadores de Birmingham, Williams, Hogarth y Thompson en primera medida, la primera generación. Bueno, hay más teórico además, porque ellos son marxistas y critican algunos aspectos del marxismo también, pero bueno, vamos a dejarlo para recuperarlo por ahí el viernes que viene. No quiero alejarme mucho más que eso. Solamente problematizamos ahora el concepto de cultura. Presentamos a los autores y contamos un poco el contexto en el cual aparecen estos primeros estudios culturales. La idea es que a partir de esto puedan ir a los textos, leerlos, mirar los recursos que les vamos a dejar. Yo les voy a subir, pero los pueden mirar en YouTube, es recomendable para comprenderlo. Se llama El legado de Rosa Parks, dura media hora, un documental, y les va a gustar muchísimo porque es espectacular la historia de Rosa Parks como mártir de esa lucha por los derechos civiles. Después del 2000, murió Rosa Parks, muy viejita, pero quedó como un ícono de la lucha por los derechos civiles, que a partir de ahí empezaron a romper esas barreras tan fuertes, ¿no? Hay otra película también, bueno, cuando abrimos el juego de las películas empiezan a aparecer por todos lados, pero hay un montón de películas que hablan del racismo y de los derechos civiles, series también para ver, que vamos a ir después recomendando. También pueden poner ustedes, hay un montón de sugerencias que seguramente tienen para hacer. Claro, exactamente.
Ahí dice Santiago, era así. Iban por la parte de adelante, pagaban el boleto y se tenían que ir por afuera del colectivo y subir para atrás y ponerse atrás. Miren el video porque les va a encantar. Miren el legado de Rosa Parks. Lo voy a buscar porque como voy a subir los parciales, después capaz que me olvido, búsquenlo y mírenlo. El legado de Rosa Parks. Bueno, Juli. No, me estoy acordando de otra película también que habla un poco del mismo tema, creo que se llama Criadas y Señoras, algo así, que es también sobre lo mismo, que Ajá. también es divertida si la quieren ver el fin de semana, para ir metiéndose en tema. Respecto del contexto, por ahí un punto importante, dos puntos para agregar. El primero tiene que ver con todos los derechos de los derechos laborales, digamos, la Sí, es importancia verdad. de, claro, que la importancia que gana después de la conformación de la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, que gana la OIT, y la conformación de los estados de bienestar en la mayoría de los países del mundo, la industrialización más, y la conformación de los movimientos obreros. Y cómo esa conformación de los movimientos obreros lleva, sobre todo, a cada vez más mejoras en los derechos, en la situación laboral, digamos, ¿no? Y cada vez más derechos de los trabajadores. Y cómo los trabajadores, las organizaciones sindicales, empiezan a ganar más fuerza. Y entonces la cultura obrera se torna también como un objeto de estudio, podríamos decir, como más atrayente, ¿no? Perdón, Sí. eh, Está clarísimo. Sí. eso por un lado, ¿no? Como otro contexto. Y otro más adelante, perdón, un poquito más adelante es el movimiento hippie, ¿no? Más contemporáneo con el mayo francés. Más en el 70. Claro, claro, más adelante. Pero también es un punto como a tener en cuenta, ¿no? De todo este movimiento que se arma, este lío que se arma en el siglo XX, mitad del siglo XX en adelante. Perfecto. Y hay un último concepto, una última cosita a partir de eso que es interesante. Para los estudios culturales, no solo van a plantear a la cultura en el seno de la sociedad, es decir, hay prácticas culturales dentro de la sociedad, sino que también van a ser originales al repensar la cuestión de la recepción de la cultura o de los medios masivos. Si ustedes prestan atención, para Frankfurt, Frankfurt lo que hace es mostrar cómo los medios masivos manipulan a masas de manera interesada, a las masas, a las audiencias y demás, pero no van más lejos. Hablan de la pérdida de la autonomía del individuo y demás. Los estudios culturales, los intelectuales de los estudios culturales, van a hablar de que la recepción por parte de las audiencias no es pasiva. Y ahí hay un cambio muy importante con Frankfurt. Para los estudios culturales, la recepción no es una cuestión pasiva, sino algo activo. Y esos marcos de recepción tienen que ver con las prácticas sociales. La forma en la que determinada sociedad comprende, recepciona los mensajes de los medios masivos, dicen los estudios culturales, no es pasiva. O por lo menos no es tan pasiva como pensaban los estudios norteamericanos e incluso Frankfurt, sino que la forma en la que se reciben esos mensajes tiene mucho que ver con la construcción social que se hace como colectivo cultural de esos grupos sociales, en clara sintonía con Uranga. ¿Está bien? Sí, sí, eso es fundamental, como una diferencia con Frankfurt, ¿no? El concepto de cultura por un lado, y asociado a esto que vos decías, el hecho de que las audiencias, los que reciben los mensajes, no los reciben de una manera pasiva, como lo que vos decías, ¿no? Como critica Frankfurt, sino como poniendo, sería como una especie de filtro, de traductor, podríamos decir, a la cultura misma, ¿no? Por eso la importancia de la cultura, como
como parte de la vida de los distintos grupos sociales que analizan, pensando en el obrero, por ejemplo, ¿no? Como los obreros reciben determinados mensajes, no tal cual son emitidos, sino que los pasan por ese tamiz cultural que es su propia visión del mundo, ¿no? Y sus propias prácticas, y digamos, a mayor firmeza o identidad con un grupo social y cultural, también esa recepción va a ser, podríamos decir, como más activa, ¿no? Esto es como la visión que tienen los estudios culturales. Perfecto. Bueno, dejo un minuto para el chat, si hay alguna pregunta o algo que no se haya entendido, así vamos cerrando. ¿Hay algo que no se haya comprendido, que quieren que volvamos a explicar? La idea es dejar abierto el tema, fue una puerta de entrada nada más, como para que puedan durante la semana ir haciendo las lecturas, y retomamos con más fuerza desde el aspecto teórico el próximo viernes, ¿no? Uh-huh. Azul, ¿querés hablar con todos? ¿Querés abrir el micrófono y contar algo? Hola, profe, no podía activar el micrófono. No, en realidad era una cosa con ustedes los profes, pero si quieren lo digo ahora. Sí, como quieras, sí, dale. No, era una cuestión de que yo sé que les escribí hace unas semanas sobre los trabajos que estuve sin conexión y eso, y que ahora no estoy sin conexión, pero medio que es compartida la computadora que estoy usando, entonces eso, como aclararles esa situación de que estoy como complicada, pero que voy a ir mandando los trabajos. Le estaba diciendo lo mismo a todos los profes. No, está perfecto. No te preocupes para nada. Te reiteramos, la idea es que en la medida de lo posible vayan entregando los trabajos y sigamos avanzando. Entendemos, porque fue una de las cuestiones centrales que arrancaron con este tema de pasar a la virtualidad, que no siempre estamos en las mejores condiciones, nos pasa a nosotros también. Como docentes no tenemos la disponibilidad 100% ni de las computadoras, ni a veces buena conectividad y demás, así que Azul, quédate tranquila y anda entregando los trabajos cuando quieras. En cuanto puedas, mucho mejor, porque vas poniéndote al día, pero bueno, quédate tranquila con eso. Bueno, sí, genial, era como para disculparme porque les había escrito creyendo que volvía a la normalidad, pero no, no volvía, al final era compartida y somos 4 estudiantes acá. Bueno, dale, no te preocupes. Bueno. Tranquila, porque esa situación, como decía Mario, la vivimos todos. Esto es no solo para Azul, sino para todos los que viven esta situación. Todos tenemos el problema de la conectividad, las computadoras, y bueno, por eso también es que no hemos puesto plazo en las actividades, para que a medida que vayan pudiendo, vayan entregando. Bueno, y una pregunta, porque vi que hubo un parcial, o sea, lo pude ver, pero no lo pude enviar. ¿Eso lo envío o tenemos que coordinar para otro parcial o hay un recuperatorio? No, para no desordenarnos con esas instancias que son más formales, ponete al día con los prácticos. No hagas el parcial todavía, después vamos a resolver con Julieta a ver cómo hacemos con eso. Pero en principio, ponete al día con los prácticos. Bueno, genial. Dale. Listo, gracias. Bueno, nos vemos. Bueno, ¿alguna más? ¿Alguna pregunta más? Yo por lo pronto voy a cerrar la grabación para que nos quede específicamente la parte